Gloria al Señor. Saludamos a todos a quienes nos ven a través de la televisión cristiana. Que Dios les bendiga grandemente en esta noche y sean muy bienvenidos a un jueves más de doctrina. Saludamos también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Sean bienvenidos al Ministerio de Restauración de las Naciones a través del canal de Teología Bíblica, llevando una voz de restauración en estos últimos tiempos. Vamos a dar la bienvenida a nuestro amado pastor que viene con el mensaje de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos a este jueves de doctrina. Y también queremos saludar a todos nuestros hermanos pastores y también invitados que nos están viendo por la televisión cristiana y también por las redes sociales en vivo. Que el eterno Dios les bendiga grandemente y sean todos bienvenidos al canal de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones. Tengan la gentileza, por favor, de cerrar vuestros ojos para acompañarme a orar. Padre amado, Padre celestial, Padre de la gloria, en el nombre digno de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, queremos darle las muchas gracias, bendito Jehová, por el honor tan grande que usted nos da de poder estar este día congregando su presencia. Padre, gracias por el canal de Teología Bíblica, de lo cual usted nos educa más con la Santa Escritura, la Biblia, el libro de los libros, el libro por antonomasia. Gracias, mi Dios, por todos mis preciosos hermanos y preciosas hermanas que se encuentran esta noche aquí. Padre, lléneles de paz y auménteles el entendimiento de su Santa Escritura. Padre, oramos por todos los que nos ven, por los diferentes medios, por aquellos enfermos, por aquellos jóvenes. Le pido a Jehová que esta palabra sea de edificación para ellos, también para mis hermanos pastores, también para todos nuestros hermanos en general en el mundo entero. Padre, gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos da de poder, bendito Jehová, ser los expositores de la doctrina de la amartología el día de hoy. Gracias, bendito Dios, por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Le amamos y le honramos a usted. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Pueden tomar asiento, damas y caballeros. Para mí es un honor el poderlos ver un día más. Me siento muy privilegiado de estar presente delante de ustedes. Gracias por estar dentro del canal de Teología Bíblica. Y bueno, el día de hoy, damas y caballeros, vamos a continuar con la segunda parte de la exposición sobre la teología o la doctrina de la amartología. Cuando nosotros hablamos la palabra griega amartología, nos estamos refiriendo a la doctrina bíblica de lo cual es el pecado. Ya tenemos en nuestras páginas web, ya tenemos la primera parte del jueves anterior sobre la primera enseñanza sobre la amartología. Habíamos hablado que la palabra amartología se deriva de la palabra griega amartina. Y habíamos hablado que en el Nuevo Testamento encontramos en el griego literal, encontramos dos palabras para referirse a pecado. La primera es amartina, que la estudiamos justamente en Romanos 3:23. Y habíamos dicho que la palabra amartina significa errar en el blanco.
El día de hoy queremos continuar enseñando la palabra parabasis. Y para esto, damas y caballeros, les pido por favor que vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a leer del 4 al 6. Nos vamos al Nuevo Testamento, capítulo 3, versículos del 4 al 6. Y vamos a pedir a la hermana diaconisa Yasmine que tenga el honor de leer la Santa Escritura. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apreció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Muchas gracias, mi hermana Yasmín. Para poder aprender sobre la segunda palabra griega que se aproxima a definir la palabra pecado, hemos leído la palabra parabasis. La palabra parabasis es una palabra griega que significa traspasar una línea prohibida. Es muy importante entender, damas y caballeros, que la Biblia no es una enciclopedia. Por lo tanto, como no es una enciclopedia, no es un libro de definiciones. Por eso, cuando estudiamos, investigamos para poder definir la palabra pecado, miren qué interesante, en el Nuevo Testamento encontramos solamente dos palabras griegas. Amartina, que significa errar en el blanco, y la segunda palabra griega, parabasis, que significa traspasar una línea prohibida. Por lo tanto, al escuchar estas dos definiciones del griego a la lengua española, podemos ya deducir gran parte del significado de la palabra pecado. Y cuando leemos, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es traspasar la ley. La palabra griega parabasis, qué interesante, simplemente significa cruzar la línea. Por lo tanto, la palabra martina significa en el griego errar en el blanco, y la palabra parabasis significa traspasar la línea. Por lo tanto, ya podemos tomar una definición neotestamentaria para definir lo que es pecado. Estas son las dos principales palabras griegas en el Nuevo Testamento. El doctor Strong define la palabra pecado con la siguiente definición: el pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios. Mira qué interesante. El pecado es la falta de conformidad a la ley de Dios. Estamos hablando de la Biblia. Estamos hablando la palabra de Dios. Él sigue diciendo, ya sea por hecho, por disposición o por, mira, estado. Tres tipos de acciones de lo cual uno traspasa o infringe la ley de Dios. Entonces, yo no me logro conformar perfectamente a la ley moral de Dios. Yo no puedo conformarme por mí mismo
a la ley moral de Dios. Nosotros no podemos, nosotros somos pecadores, nosotros tenemos una naturaleza, una esencia pecaminosa. Por lo tanto, como yo no puedo conformarme a la ley de Dios, damas y caballeros, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente violo la ley de Dios. Inmediatamente peco en desobediencia a la ley de Dios. Y esto puede ser, por ejemplo, estás sentado sin moverte y estás pecando. Tus acciones, tus actitudes, las conductas de movimiento expresivas están estáticas, pero estás pecando. Mira qué interesante, porque tienes una disposición en tu corazón. Puedes estar quieta o quieto, pero en tu corazón tienes ira. Y esa ira te hace pecar contra Dios. De querer hacer, por ejemplo, el mal a otro. Puedes estar sentada en algún lugar, mira, aparentemente con una gran estabilidad de paz emocional y espiritual, pero deseas la maldad para otros en tu corazón. Se dan cuenta que no solamente uno puede llegar a pecar con actos expresivos, sino que uno puede llegar a pecar solamente con una acción interna del corazón. Querer, por ejemplo, estar ahí sentado, aquí en el templo, en el canal de Teología Bíblica, en su trabajo, y usted puede ver algo con sus ojos y en su pensamiento usted está juzgando a otros. Usted está siendo, con todo respeto, chismosa. O de repente, usted como varón, como hombre, usted está quieto en su oficina o en su trabajo, en su carro manejando, y usted puede tener pensamientos lujuriosos contra una mujer que sus ojos han visto. Por lo tanto, una persona, sea varón o varona, no solamente peca con acciones de movimiento biológico o físico o expresivo, sino que uno puede pecar con una actitud interna del corazón o con pensamientos. Amén, hermanos. Es porque esta definición, por ejemplo, estas definiciones que encontramos en el Nuevo Testamento, con la palabra Martina, con la palabra parabasis en el griego, y también con la muy buena definición que dio el doctor Ekström, teólogo experto en hebreo y en griego, también es extraordinario. Al poder llegar a definir que no siempre con nuestras acciones pecamos, sino con nuestras actitudes internas que no se ven expresamente. Cuando el doctor Stone habla de estado, es porque aun cuando estamos durmiendo, nuestra propia esencia, nuestra propia naturaleza peca delante de Dios. Usted está en un estado inconsciente del consciente vivo, de lo cual nosotros nos mantenemos activos cuando no dormimos. Su consciente está en ese momento apagado, pero su esencia natural, espiritual, es pecaminosa delante de Dios. ¿Y por qué? Por la desobediencia de los primeros padres de la raza humana, Adán y Eva, pues cuando ellos desobedecieron a Dios, todos pecamos. Tenga la gentileza de ir al Salmo 51, escrito por el pastor David y el rey David de Israel.
gentileza de leerlo. Salmo 51. Amén. Salmo 51. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Muchas gracias, mi hermana Yasmin. Damas y caballeros, el salmista David, rey de Israel y pastor del pueblo judío en aquel entonces, él estaba hablando de que en pecado la madre de David lo había concebido. Cuando David decía que su madre en pecado lo había concebido, no estaba él definiendo que su madre lo había traído al mundo en una acción pecaminosa. No estaba hablando o dando una posibilidad que la madre del rey de Israel, del pastor de Israel, David, su madre había sido probablemente una adúltera o una fornicaria, de lo cual nació David. Cuando David estaba hablando de una concepción de pecado, estaba hablando que desde el momento que cuando se juntan las 23 cromosomas de su padre con las 23 cromosomas en el vientre de su madre, de su propia madre, cuando se juntan científicamente 46 cromosomas, se produce sistemáticamente lo que es el cigoto. En ese momento Dios le da vida a esa semilla de la unión de 46 cromosomas. En ese momento ya hay vida dentro del vientre de una dama. Por lo tanto, damas y caballeros, en ese momento que el Dios de la vida le da vida a David y a usted y a mí dentro de la concepción del vientre de nuestra hermosa madre, inmediatamente nosotros traemos una esencia, una naturaleza, mira qué interesante, pecaminosa. Cuando David estaba refiriéndose a la concepción inmediata de la unión de los 46 cromosomas, él estaba diciendo que en ese momento él venía a este mundo trayendo pecado. Nosotros cuando dormimos pecamos, porque nuestra naturaleza no es santa. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a estudiar la teología de la santidad de Dios, es muy difícil llegar a entender, damas y caballeros, la doctrina de la santidad. ¿Por qué se nos hace tan difícil de poder aplicar la santidad de Dios a nuestra santidad o a nuestras vidas? Nosotros limitamos la santidad de Dios en nuestras vidas, porque nosotros creemos que hacemos santidad por algunas acciones que nosotros nos comportamos. Y déjenme decirles algo. Dios es santo en su esencia. La naturaleza soberana del Dios creador de los cielos y de la tierra es santa. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Por lo tanto, que tan difícil es que nosotros, teniendo una naturaleza pecaminosa, una naturaleza mala, no vamos a poder llegar a lograr entender una naturaleza pura que es santa, que es la santidad de Dios. Quiero incorporar algo más sobre esta santidad de Dios. Déjeme decirle que Dios, el soberano, es santo no por lo que hace,
Cuando Él crea los cielos y la tierra, y viene todo el capítulo hermoso y glorioso de la creación de este globo terráqueo, de esta mansión hermosa, incluyéndonos a nosotros como una creación mayor a toda la creación, porque Él dice, de sobremanera Él sintió gozo y placer al crear al hombre. Yo les digo algo, no porque Él crea es santo. Él es santo por lo que Él es, no por lo que Él hace. Me dejo entender. Dios es santo por lo que Él es, no por lo que Él hace. Él lo hace porque Él es soberano. Él lo hace porque sus atributos también tienen el atributo del amor, de su perfección de dar. Él es un Dios de justicia y de fuego de consumir, pero también es un Dios de amor, un Dios de dar, un Dios que comparte. Y Él compartió con el hombre su creación. Por eso Dios crea todo lo que nosotros podemos humanamente mirar delante de nosotros, y al final nos crea a nosotros. Al final nos crea a nosotros como un diamante muy hermoso delante de Él. ¿Por qué? Porque Él crea al hombre después que Él creó todo, para que el hombre no tenga que crear nada, sino para que el hombre tenga que disfrutar de lo creado ya por Dios. Y cuando Dios crea en este globo terráqueo la mansión gloriosa del capítulo 1 del Génesis 1, no había pecado. Por lo tanto, el hombre podría disfrutar del primer paraíso, de lo cual dentro de la dispensación de los tiempos se llamaba la inocencia. El hombre podría disfrutar de una manera pura, sana, todo lo que Dios había creado para que el hombre lo administrara, para que el hombre trabajara. Algunos piensan que cuando la Biblia dice que con el sudor de tu frente trabajarás, ahora el trabajo es un castigo. No, damas y caballeros, el trabajo estuvo en el tiempo de la inocencia. Nosotros somos administradores de nuestro trabajo, y el trabajo dignifica a cada ser humano en esta vida. Algunos pensadores, algunas escuelas de pensamientos que andan por ahí, han dicho que la esencia del pecado es el egoísmo, por ejemplo. Yo también creo que la esencia del pecado tiene egoísmo, porque cuando tú violas una ley, cuando usted viola un mandamiento de la palabra de Dios, cuando usted viola una ordenanza, cuando usted viola un estatuto de la palabra de Dios, la has violado porque en cada una de esas ocasiones a ti te convenía violarlas. Cuando uno desobedece la palabra de Dios, cuando usted conoce algún mandamiento, cuando usted conoce alguna ordenanza, cuando usted conoce algún estatuto y usted viola lo que Dios no quiere que usted cometa en pecado, es porque a ti te conviene violarlo. ¿O no? Ya sea la razón que te motivó a violarla. Usted puede minimizar, usted puede justificar la acción que la llevó a violar la palabra de Dios. Usted puede tratar de encajar su gran excusa en una caja de fósforos. Pero déjeme decirle que usted
quiso violarla por su propia capacidad de voluntad que Dios le dio. Nadie le obligó a violarla. Usted desobedeció la palabra de Dios por propia voluntad. Ya sea que usted la viole por disfrutarla. Usted la viola por placer, porque querías ganarte un dinero por encima de la verdad, por ejemplo. Si hubiera considerado a Dios primero, no hubiera usted pecado de hecho delante de Dios. Muchas veces el pecado de hecho, de acción delante de Dios, es por el egoísmo de la propia naturaleza, la propia esencia que nosotros tenemos internamente. Por lo tanto, usted se esfuerza por amar a Dios, pero cuando usted dispara su arco para darle al medio, para agradar a Dios en sus acciones, usted le da erradamente. Ese es San Martín. Y para basis es que usted infringe la ley de Dios. Por lo tanto, cuando usted sabe que no debe de mentir, cuando usted sabe que debe de pagar sus impuestos, cuando usted sabe que no debe de endeudarse más de lo que usted no tiene para pagar, usted está pecando delante de Dios. Cuando usted sabe que debe de cumplir la palabra de Dios, aún para congregar la casa de Dios, y usted deja de venir por sus justificaciones personales, usted peca delante de Dios, porque el congregar es un mandato de nuestro Dios a través del Señor Jesucristo. Pecamos, y muchas veces nosotros nos autoconsideramos muy espirituales delante de otros, cuando realmente nosotros pecamos todos los días delante de Dios. Hay otro término para pecado, pero en este término para pecado lo voy a hablar en el hebreo, en el Antiguo Testamento. Quiero volver a expresar. Hemos hablado dos palabras griegas para poder llegar a definir lo que significa pecado en el Nuevo Testamento. Lo quiero volver a decir. La palabra amartina en el libro de Romanos capítulo 3, cuando dice todos pecaron, esa palabra pecaron viene del griego amartina, que significa errar en el blanco. Y la segunda palabra griega es la palabra parabasis, que hemos leído en Primera de Juan, que significa traspasar una línea, infringir la ley de Dios. Pero en el Antiguo Testamento también encontramos, nos acercamos, mejor dicho, para poder llegar a definir también lo que es pecado. Hay una palabra hebrea llamada chata, C-H-A-T-A, chata, y la encontramos en el libro de los Salmos, por favor, capítulo 51, versículo 4. El libro de los Salmos 51, capítulo 4, y dice así: contra ti solo he pecado, la palabra chata, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. La palabra chata en hebreo es una palabra traducida a la lengua española
para definir pecado. Y es similar a la palabra griega amartina. También significa errar en el blanco. El capítulo 51 del libro de los Salmos, este es el salmo de arrepentimiento del rey de Israel llamado David. Y esa palabra pecado aquí cuando dice contra ti solo he pecado. Esta palabra pecado, damas y caballeros, es la palabra chata. Mira qué interesante. Y viene, mira, de traducidas para dar palabras hebrea, chata, para darnos una connotación de lo que significa pecado, errar en el blanco. David no quería pecar, pero sus acciones lo hacían errar en el blanco. Y muchas veces nosotros queremos agradar a Dios cada día más y erramos en el blanco. Pecamos contra Dios. Amén. Pero eso no es una justificación para que después que escuchaste el comportamiento del rey de Israel, mañana sigas pecando. Las enseñanzas que Dios nos da en el canal de Teología Bíblica, escuchamos y la aplicamos a nuestra vida. Ya sabemos cómo se define la palabra pecado. Por lo tanto, ya sabemos que erramos en el blanco, que infringimos la ley de Dios y que los hombres de Dios, grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pecaban delante de Dios. Si recordamos las palabras de este extraordinario apóstol, el último de los apóstoles del colegio apostólico del Cordero de Dios, el apóstol Pablo, llamado antes Saulo de Tarso, él hablaba que él no quería hacer lo que estaba haciendo. Y él se castigaba con una palabra que decía, miserable de mí, en el libro de los Romanos. Nosotros, nuestra propia esencia y naturaleza, nos lleva a aplicar acciones pecaminosas. Pero si nosotros aplicamos la palabra a nuestras vidas, la llevamos a la práctica, a nuestras acciones, cuando nosotros reconocemos ese pecado delante de Dios, la palabra griega es metanoia, cuando nosotros nos arrepentimos de esa acción pecaminosa, damas y caballeros, cuando nosotros oramos, pedimos ayuda al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trina Deidad, que nos ayude, que trabaje en nuestro corazón. Le pedimos al Padre que su Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, en una área débil. Cuando le pedimos ayuda al pastor del templo, al pastor físico, al pastor congregacional, y le decimos, pastor, tengo una debilidad que me hace pecar, miento, soy chismosa, me da vergüenza decirlo, pero lo soy. No quiero yo vivir errando en el blanco, no quiero infringir la ley de Dios, pero tengo una debilidad que oro a Dios y no puedo cambiar. Por lo tanto, ahí es cuando viene el ministerio de consejería y la aplicación de la palabra, la aplicación del ayuno, de la oración y la aplicación del consejo del siervo va a eliminar esas debilidades que están trayendo consecuencias en su vida. Para eso es la casa de oración, para eso Dios
organizó, administró cómo iba a ser la iglesia. Pero cuando nosotros tenemos un pecado, no lo confesamos, no le contamos al pastor por orgullo y por vanidad o por vergüenza, su pecado va tejiéndose en su parte inmaterial, se va aplicando en un pecado de hecho, activo en su vida diaria, física. No damos solamente un mal testimonio, sino que nosotros mismos que buscamos de Dios para que Dios cambie de una u otra manera nuestras acciones, no puede hacerlo porque nosotros no damos el espacio al cambio. Es muy importante que todo lo que Dios brinda en el cuerpo de su iglesia sea aplicado a nuestras vidas. Es muy importante que el pastor, los hermanos, las hermanas ancianas visiten a otros hermanos y hermanas. Es muy importante ir al hogar para llevar la bendición, para conversar, para que exista una intimidad, una comunión y poder traer sanidad en el hogar. Es por eso que muchos podemos estar sentados en un templo o aquí en el canal de teología bíblica, pero en sus hogares hay grandes problemas. Y muchas veces cuando alguien visita el hogar y uno pregunta ¿cómo está? Todo está bien, cuando no está bien. Somos cristianos y debemos de aplicar la humildad en nuestros corazones y ser honestos y sinceros para poder brindar la primera ayuda, la oración, la intercesión, poder ayudar en cualquier aflicción los unos con los otros. Gálatas 6 dice que hay que también sobrellevar las cargas de otros en oración y también de una manera física si fuera necesario. Así sea algo muy pequeño, va a traer consuelo. Hay otra palabra en el hebreo, la palabra Ma'al, M-A-A-L, Ma'al. Esta palabra hebrea también nos acerca a una definición en el Antiguo Testamento sobre pecado y significa traspasar. Esta palabra Ma'al también significa actuar encubiertamente. Vámonos por favor al libro de Números, capítulo 31, versículo 16. Números, capítulo 31, versículo 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante de Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Se dan cuenta? He aquí, estas fueron la causa de los hijos de Israel, por el consejo de Balaam. Acá está, miren, fueron infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Mira qué triste. Este grupo actuó encubiertamente. Fueron infieles. Esta es la palabra Ma'al en el hebreo. Ma'al, fueron infieles. Esta palabra infieles en el Antiguo Testamento es la palabra Ma'al, actuar encubiertamente, hermanos. Por favor, qué importante reconocer dentro de la teología bíblica las palabras en el hebreo y en el griego que nos acercan para definir lo que es pecado. Ahora esto nos hace ver que la tercera persona de la Trina Deidad, el Espíritu Santo, nos corre el velo que nosotros creíamos que era el pecado.
Nosotros creíamos que la mentira solamente era pecado, que la estafa era pecado, pero ahora sabes más definiciones sobre pecado. Y esto te demanda vivir una vida más santa delante de Dios. Esta palabra encubiertamente es la palabra infiel aquí. Ha actuado deslealmente. Han actuado por detrás. Ha escondido un verdadero propósito. Todo esto es Maal en el hebreo. Nos abre el entendimiento para la definición en el hebreo, en el Antiguo Testamento. Pero también cuando seguimos estudiando en el hebreo, en el Antiguo Testamento, definiciones de palabras sobre pecado para poder llegar a ampliar el conocimiento dentro de la doctrina sobre el pecado, o también llamada la amartología, encontramos la palabra abón. Abón sin H y con B pequeña. Abón. Es otra palabra hebrea para definir pecado y significa perversidad o iniquidad. La palabra abón significa perversidad o iniquidad. Yo lo voy a leer del libro de Isaías, capítulo 53, 11. Y después lo va a leer la Reina Valera. Voy a leer la versión del mundo hispano. Debido a la angustia de su alma, él lo verá, quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Esta palabra iniquidad, esta palabra maldad, significa en el hebreo abón. Léame la Reina Valera, por favor, hermana Yasmín. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esa palabra es abón. Qué interesante. Y también está asociada a pecado. Hay otra cuarta palabra en hebreo y es la palabra ra. R-A, nada más. Lea por favor Isaías capítulo 7, versículo 15. Isaías capítulo 7, versículo 15. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Qué lindo. Esta palabra ra en hebreo significa mal y está asociada a la definición sobre el pecado. Y cuando dice comerá leche, cuajada y miel hasta que sepa desechar lo malo, desechar lo malo, desechar la palabra hebrea ra, desechar lo malo, malo ra, asociada, referente a pecado. Amén. La conclusión entonces, cuando nosotros vemos el griego, cuando nosotros vemos el hebreo, nos llevamos la impresión de que el pecado implica por un lado el transgredir la ley de Dios, también implica errar en el blanco, también implica algo malo, algo inicuo, que tiene que ver con iniquidad, ser perverso, y también implica la infidelidad de Dios. Se los vuelvo a decir. Cuando nosotros unimos las palabras para pecado en el Nuevo Testamento, en el griego, y en el Antiguo Testamento, en el hebreo, nosotros podemos llegar a una conclusión con todas las definiciones que hemos escuchado en el canal de Teología Bíblica. ¿Cuál es?
la impresión de que el pecado implica, por un lado, el infringir la ley de Dios, el traspasar la línea de Dios. Implica errar en el blanco, implica el hacer algo malo, implica el ser un inicuo, implica el tener iniquidad, implica el ser perverso y también implica la infidelidad hacia Dios. El día de hoy, Dios nos ha dado una amplitud para entender más la teología de la amartología, referente a la doctrina sobre pecado. Teníamos una definición en una caja de fósforos. Creíamos que solamente el tomar alcohol, el fumar, el tener adulterio, consumir drogas, el mentir era pecado. Pero solamente el que usted duerma, usted está pecando en su propia esencia delante de Dios. El simple hecho que usted está sentada y tiene amargura, ira, contienda, lujuria, lascivia, en su corazón y en su mente, usted está pecando delante de Dios. El simple hecho que usted cargue una Biblia, congregue, pero afuera usted viva una vida no cristiana, usted es infiel delante de Dios y usted peca. El origen del pecado. Aunque Dios creó todas las cosas, Dios no creó el pecado. Vuelvo a decirle, Dios es el creador de todas las cosas, pero Dios no es el creador del pecado. Dios no creó el pecado, porque el pecado no es una cosa para que sea creado. Dios no puede crear el pecado, porque el pecado no es una cosa que sea creada. El pecado surge espontáneamente, escúcheme bien por favor. El pecado surge espontáneamente como un deseo de parte de aquel querubín grande, máximo y protector, el primer ser espiritual creado por Dios, Lucifer. Lucifer, de lucirse, de independizarse de Dios y de querer ser como el Altísimo, en ser adorado y en ser alabado. Por ejemplo, el libro del profeta Ezequiel y el libro del profeta Isaías nos muestra las características sobre Lucifer. El pecado es una disposición de mi espíritu. El pecado es un deseo. El pecado es una acción que yo hago, pero la cometemos individuos creados. ¿Me dejo entender? Pero el pecado en sí no es una cosa creada, sino que el pecado lo cometemos los que hemos sido creados. Y el pecado no fue creado por Dios, sino que nosotros cometemos el pecado. Amén. Hasta el día de hoy, damas y caballeros, nos vamos a quedar terminando la segunda enseñanza sobre la doctrina de amartología. Quiero agradecer a todos los que nos ven por la televisión cristiana, a nuestros hermanos pastores también que están en vivo. Es un honor estar presente delante de ustedes, y si Dios permite, si el Señor Jesucristo no ha arrebatado su iglesia en estos días, el jueves de la otra semana seguimos con la tercera parte de la enseñanza sobre la teología de la amartología. Que el eterno Dios nos llene de paz y de gracia. Póngase de pie, por favor, para orar a Dios. Padre amado,
Celestial, en el nombre digno del Señor Jesucristo, queremos darle toda la gloria, honra y el honor y el mucho agradecimiento por permitirnos haber aprendido de su maravillosa palabra. Gracias por la Biblia, el libro de los libros y el libro por antonomasia. Gracias, Dios mío, por toda la audiencia aquí dentro del canal de Teología Bíblico y fuera de estas oficinas, de este ministerio, de este templo, de esta casa de oración. Gracias, mi Dios. Gracias por el honor que nos da. Gracias, gran Jehová. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén.